Hola amigos, bienvenidos a Visión 316.tv. Gracias a Dios por este nuevo día que nos está permitiendo tener. Ya van algunas horas transcurridas, pero gracias a Dios por este hermoso día que nos ha permitido abrir los ojos y pues bueno, tenemos una oportunidad para ser mejores, tenemos una oportunidad también para ver las buenas cosas que ya tenemos, que Dios nos ha dado. Estaba leyendo la otra vez ahí por internet y hicieron un estudio sobre las personas, qué tan atentas estaban a su alrededor. Y pusieron a uno de los músicos más famosos que hay en el mundo, que sabe interpretar unas canciones muy hermosas a través de su instrumento. Y esta persona es muy virtuosa en su instrumento. Y lo pusieron en un metro de una ciudad. Y él estaba tocando, pero nadie le puso atención y nadie captó su atención. Y pasaban sin oírlo, desapercibidos de la hermosa melodía que él estaba interpretando en ese momento. Así que con esta reflexión, no nos perdamos de las cosas hermosas que pasan en este día, que podamos disfrutarlo y que podamos darle gracias a Dios porque su misericordia es para siempre. Y bueno, quiero saludar a nuestros amigos que ya se están conectando. Y por aquí veo a nuestro amigo Efraín Osorio, al cual le damos un fuerte abrazo. Saludos desde Puebla, México, que Dios los bendiga. Visión 316 también a nuestros amigos. Y bueno, hoy vamos a estar tratando el tema que hemos desarrollado durante este periodo, los días martes, vamos a hablar sobre el sentido común. Y antes de hablar del sentido común, yo quiero dejarte algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre sentido común y educación? Y la otra, ¿recuerdas alguna vez aplicar el sentido común? ¿Y cuál fue tu resultado? Bueno, pues te quiero dejar con esas preguntas, pero antes vamos a ir a los versículos que tenemos el día de hoy. Y sentido común en hebreo nos ayudó nuestra amiga Katy y es prudencia o tebunaj, que quiere decir la facultad de entender, observar una marca, distinguir, considerar diligentemente. Ahora, muchos de nosotros podríamos decir, no, pues sí, yo ocupo muy bien el sentido común. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Proverbios 24:3 nos dice que con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Así que, dicho de otra manera, podríamos decir que el sentido común es como la Biblia dice en el versículo que leímos, el sentido común se fortalece toda empresa se va a fortalecer mediante este principio. Ahora, el sentido común ya no es muy común entre nosotros. Si podemos entender su valor y aplicarlo como una parte de nuestras vidas, habremos aprendido mucho. La vida no está hecha para ser complicada. ¿Sabes? Se complica cuando nos alejamos del sentido común y entonces todo se vuelve confusión. El sentido común es lógica sensata, razonamiento práctico o simples ecuaciones. Y el resultado final al aplicar el sentido común es la sabiduría práctica. Y es como un ejemplo. Yo recuerdo que mi papá le decía a uno de mis hermanos, no metas el pasador en el enchufe porque te va a dar toques. Obvio, uno de mis hermanitos era chiquito, creo que 1 año. Y pues mi hermanito ahí metiendo el pasador. Y pasó que le dio toques. Y por sentido común no hacemos eso, no hacemos cosas que nos van a perjudicar. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo se alejó del sentido común, de la sabiduría, sabes que terminó hasta con los cerdos. Finalmente dice la Biblia que volvió en sí, o sea, volvió a su sentido común y regresó a su casa donde pertenecía. Muchas veces estamos así como perdidos en nuestro mundo, en nuestra nube, sin pensar las consecuencias. Y desgraciadamente estamos viviendo en una cultura, en una generación donde a los jóvenes les están adoctrinando y les están enseñando que lo malo es bueno.
Y los jóvenes dicen, porque me lo están diciendo en la escuela, entonces es bueno. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que están adormeciendo nuestra conciencia, están adormeciendo el sentido común. Ahora, algunos podemos recibir mucha instrucción, sin embargo, podemos carecer del sentido común, perdiendo el pensamiento práctico. ¿No te ha pasado eso? ¿O no has visto esa situación donde hay mucho estudio, hay muchos títulos, pero no hay sentido común? Y el sentido común es la habilidad para razonar sobre nuestros problemas con el fin de encontrarles una solución práctica que la educación no necesariamente provee. No sé si en otros países, pero en mi país no tenemos educación financiera. Necesitamos educarnos, pero si carecemos de ese sentido común, o sea, del razonamiento práctico, la educación va a perder mucho de su valor. Y ¿sabes? Siempre debemos de tener sueños, siempre debemos anhelar realizar esas metas, pero debemos siempre mezclarlos con el sentido común para que se conviertan en realidad. De lo contrario, los sueños van a permanecer como sueños. Ahora, el sentido común está presente en todas las personas, pero su concepto varía según la persona. Muchas veces somos enseñados a hacer las cosas de determinada manera, porque mi abuelita me enseñó así debe de ser. Porque mi abuelita dijo esto, entonces debe de ser así. Pero muchas veces somos enseñados a hacer las cosas de una manera determinada y esta manera se vuelve común para nosotros hasta que llega alguien y nos enseña una mejor manera de hacerla. Y entonces, por sentido común, pues vamos a hacerla como de esa manera, ¿no? Y de manera similar, fíjate que la cultura de una nación puede tolerar sobornos, puede tolerar trampas, mentiras, pero el sentido común nos va a decir que no debemos hacerlo, no debemos de hacer nosotros esas cosas, pues moralmente es malo y nos va a perjudicar no solamente a una persona, sino va a perjudicar a toda una nación, a todo un mundo de gente. ¿Y qué nos dice la Biblia? Yo quiero llevarte a la palabra de Dios, donde dice también que ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. Creo que para que podamos aplicar el sentido común, nosotros podemos tomar la sabiduría, podemos hacer caso de la sabiduría y la sabiduría es poder tomar un consejo, poder tomar una instrucción. Las personas que no toman instrucciones, que no son sabias al tomar el consejo de Dios, el consejo de la palabra de Dios, pues vienen a muerte, vienen a destrucción. Ahora, cuando un hábito que se ha hecho culturalmente alrededor de nosotros se puede formar como un hábito y lo peor del caso es que a lo malo le podemos llamar bueno y a lo bueno malo. Y esto nos vamos a perjudicar porque no vamos a ver la verdad y vamos a perder el sentido común. Ahora, el sentido común, su opuesto, ¿sabes? Lo voy a decir y va a sonar tal vez algo fuerte, es la estupidez. ¿Cuántas veces ha oído a alguien decir, cómo fui de bobo, cómo fui de estúpido? Lo que significa que ya sabía lo que iba a pasar. ¿No te ha pasado que dices, ay, pero si ya sabía lo que iba a pasar, ¿por qué lo hice? Si ya sabía que iba a suceder esto, ¿por qué lo hice? Pero si ya sabía que no debería de andar con Julanito y con Sutanita porque me iba a meter en problemas, y allá andamos. Ah, pero si ya sabía que no me debía de haber metido en esa deuda, pero lo hice. Oh, pero si ya sabía que no me debía de meter con esa persona que es casada, pero aún así lo hice. Ahora, fíjate que si hacemos lo que sabemos que está bien, usualmente estamos usando el sentido común. El proverbio dice que el hombre que se aparta del sentido común va a la muerte y lo puedes ver en Proverbios 21:16. Nuestros planes pueden convertirse también tan rígidos que olvidamos escuchar la razón,
que normalmente está sugiriéndonos usar el sentido común. Entonces debemos recordar que nuestras mentes pueden estar tan bombardeadas que nos aceleramos, nos desconectamos de nosotros mismos y de la realidad y hacemos cosas estúpidas. Dios nos dio la habilidad de razonar, pero también nos recuerda estar en contacto con el sentido común. Entonces, mucha de nuestra generación y las generaciones que nos están siguiendo están perdiendo el sentido común. Yo me asombro, nos comentaban en esta semana unos jóvenes en una reunión acerca de que en su círculo de educación les están llevando educación sexual, pero de una forma pervertida. La palabra de Dios nos instruye a cómo deben de ser las relaciones sexuales. Mas, sin embargo, están bombardeando a estos niños, a estos jóvenes con esas enseñanzas. Y le están diciendo que está bien, que debemos de ser tolerables con esta situación. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos las personas que debemos ser luz? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría la podemos encontrar en el Señor. ¿No se dan cuenta que ese tipo de enseñanzas están llevando a la sociedad a una muerte? ¿No se están dando cuenta que están llevando a una sociedad a la enfermedad espiritual, mental, emocional, física? ¿No se están dando cuenta que la gente está apartando a las personas más de los principios de Dios? Y cuando eso pasa, hay muerte, hay destrucción. Pero la gente está perdiendo su conciencia y dicen que lo malo es bueno. Fíjate cuántos años vivimos de una manera y cómo estaban nuestras generaciones pasadas. Debemos de ser luz. Yo quiero invitarte a que seas luz donde estás, que no aceptes lo que está malo como bien, que no digamos es que eres intolerable a esa situación. No somos intolerantes, somos personas con sentido común que sabemos que si aplicas las cosas malas va a haber destrucción, muerte. Somos personas que amamos la vida, que queremos la vida. La palabra de Dios dice que Jesús nos vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces yo me pregunto, ¿tú crees que las enseñanzas de Jesús nos van a llevar a la muerte? No, Jesús nos va a llevar a la vida. La palabra de Dios, Jesús mismo decía, mis palabras son vida. Y el que las pone en práctica vivirá. Nosotros queremos la vida y luego le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué, Diosito, permites esto? ¿Por qué, Diosito, permites el otro? No, espérate. Muchas veces son nuestras decisiones. Muchas veces son nuestras malas decisiones. Y ¿sabes qué? Lo peor del caso. No recuerdo qué filósofo o qué comentarista decía, me da miedo. No me da miedo lo malo que haya en el mundo, me da miedo que la gente buena no haga nada al respecto. Y ¿sabes qué? Muchos de nosotros sabemos la luz, sabemos la vida, el camino, pero muchas veces por miedo nos callamos. Y como puse en mi portal de Facebook, en Génesis, que hablaba que el Señor, Dios, va a pedir cuentas a cada uno de la vida y de la sangre de su prójimo. O sea que en esta vida, de todo vamos a dar cuentas. Y es algo que nosotros tenemos que poner atención. La palabra de Dios en Proverbios 15:33 nos dice, el temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. Fíjate cómo el temor del Señor, aquí habla la palabra de Dios, es sabiduría, corrección, el temor al Señor. Dios no puede mentir, Dios no es mentiroso. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que Dios nos está mintiendo? Pero no, sabemos quién nos está mintiendo porque hay un enemigo.
y sabemos que son sus mentiras. Regresando al tema del sentido común, fíjate que los planes sin la virtud del sentido común son como las leyes sin piedad, sin segundas oportunidades o como la vida sin perdón. Ninguna familia, negocio o nación puede sobrevivir sin esta virtud como una parte de su estrategia planeada, o sea, el sentido común. Y el sentido común va a sugerir cambios o ajustes mientras avanzamos en el proceso de ejecución de los planes. Así que va a haber cambios, tal vez, sí. ¿Sabes qué? Estás haciendo mal este trabajo, lo podemos corregir. ¿Sabes qué? Ese carácter lo podemos manejar. Ahora, en la manera como Dios balancea nuestros planes de acuerdo a su sabiduría, Él nos da una pauta, que es la palabra de Dios. Dice la Biblia que si nos falta sabiduría, pidámosla a Dios, pues Él nos la va a dar. Y ¿sabes? Una de las cosas que el sentido común nos puede dar es que tengamos una mente práctica y una lógica sana. Y esto es muy importante, tener una lógica sana. Me sorprende cómo estamos viviendo en una lógica que no es sana y cómo muchas personas están diciendo cosas que dices, pero es que yo tengo otros datos, pero es que en mi mundo está pasando algo diferente. Tenemos que tener una mente práctica y una lógica sana. Pero también tenemos que tener una mente abierta a los cambios, abierta a que nos corrijan, abierta a que nosotros podamos recibir el consejo, la sabiduría de Dios, una mente a que podamos escudriñar la palabra de Dios. Y a través de las experiencias de la vida podemos calcular, podemos observar cosas. Y esto nos va a dar en nosotros ese sentido común. Y debemos de ser sensibles hacia estos sentimientos. Tal vez nos vamos a equivocar, pero ¿sabes dónde los podemos verificar? A la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros operemos en una área, unas veces con confianza u otras veces con miedo, en esos momentos es cuando debemos de usar nuestro sentido común, para que nos dirija y nos proteja mientras avanzamos a través de los caminos peligrosos del diario vivir. Y ¿sabes? En donde esta generación, y no solamente esta, necesitamos de un manual de vida. Recuerdo mucho que mi papá nos comentaba, cada aparato trae su manual. Y vemos cómo lo leemos y dicen muchas veces los aparatos no se usa sin antes haber leído el manual. Y sabes, a veces nosotros pensamos que venimos a este mundo sin manual. Y déjame decirte que nosotros venimos a este mundo con el manual que es la Biblia, la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos el manual que es la palabra de Dios, ahí encontramos la sabiduría. Muchas personas dicen, es que yo no escucho a Dios, es que yo no oigo la voz de Dios. La Biblia dice que sus ovejas escuchan su voz, las ovejas de Jesús. ¿Y dónde puedes escuchar la voz de Dios? En la Biblia, la palabra de Dios. Ahí nosotros podemos encontrar la sabiduría que nos va a traer bendición, que nos va a traer sanidad. Y sabes que la palabra de Dios en Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Dónde vamos a encontrar la sabiduría? En la palabra de Dios. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Y yo quiero decirte, si Dios que hizo los cielos y la tierra, el creador del universo, ¿tú crees que no es sabio? ¿Tú crees que no sabe todas las cosas? Dios sabe todas las cosas y entiende muy bien. Y quiero dejarte con este pensamiento de reflexión que dice que todos nacemos con los ojos cerrados y la boca abierta y lleva toda una vida a hacer el proceso inverso. O sea que nosotros debemos de estar más atentos para escuchar, más atentos para poner atención que hablar, que decir algo.
pues que Dios nos ayude a ocupar bien nuestro sentido común, que Dios nos dé la habilidad de hacer lo correcto y no estar haciendo tonteras y medias. Que Dios nos ayude. Quiero darle saludos a mi hermana amiga Mari Carmen Díaz. Dice: hola Lili, bonito tema, bendiciones, bonito. Gracias Mari Carmen, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. También Efraín Osorio nos saluda y dice: amén, gloria. Gracias Efraín, Dios te bendiga. Catalina Gómez dice: hola, me encantó la definición en hebreo. Gracias Katy, pues también gracias por tu ayuda. Gracias por estar con nosotros y pues por ayudarnos con las traducciones al hebreo. Que Dios te bendiga mucho. Gracias a Moisés Pérez Montejano, gracias Mari Muñoz, Dios te bendiga. A todos nuestros amigos, a Cecia, a Gabriel Pineda, a Samaí Torres, un saludo grande. Que Dios les bendiga abundantemente en este día. Gracias amigos por estar con nosotros. Y bueno, quiero dar un anuncio. Mañana, el día miércoles, el día de mañana, va a estar con nosotros una terapeuta que su función es consejera de matrimonios, consejera individual. Ha ayudado a muchas personas en las áreas emocionales difíciles y bueno, va a estar mañana con nosotros, así que vamos a tener un buen programa. Pasa la voz, va a estar con nosotros Jenny y va a ser un gusto tenerla aquí en Visión 316, así que si tú nos ayudas a compartir y a pasar la voz de que Jenny va a estar con nosotros mañana, una terapeuta familiar va a estar con nosotros, así que no te puedes perder este programa. Y pues le damos gracias a Dios porque ya estamos cumpliendo un año, Visión 316.tv, gracias a Dios por este año y lo queremos celebrar contigo, darle gracias a Dios y bueno, para los siguientes programas te vamos a comentar qué es lo que vamos a hacer para festejar este primer aniversario que Dios nos está permitiendo tener. Y pues quiero cerrar con esta oración, voy a orar contigo. Si tú me acompañas. Señor, te damos muchas gracias porque nos has dado un día más de vida. Gracias, Señor, porque pudimos despertar, podemos respirar, podemos ver. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de sonreír, nos das la oportunidad de escuchar todavía, nos das la oportunidad de abrazar a nuestros seres amados. Gracias, Señor, porque y si no tenemos a nuestros seres amados, nos das la oportunidad de vivir este día y de disfrutar lo que tú nos has dado. Señor, que no seamos como esas personas que pasan por desapercibido un violinista que está tocando en el metro tan hermoso que nadie le pone atención. No permitas que la vida nos agarre tan rápido que no percibamos las cosas hermosas que nos estás poniendo a través de nuestra vida. Pero Señor, aparte de las cosas hermosas, yo te pido que nos ayudes a tener sentido común, pero no un sentido común como lo describe el mundo, sino ayúdanos a tener esa prudencia, esa facultad de entender, de esa facultad de observar, de distinguir las cosas, de considerar diligentemente, Señor. Ayúdanos que este mundo que ahora le está diciendo a lo bueno o malo, no nos arrastre. Y ten misericordia de nuestros hijos que están escuchando doctrinas, enseñanzas que no son de tu palabra y lo que producen no es muerte. Señor, ayúdanos a hacer luz, que cada uno de nosotros podamos ser luz y levantar la voz en sabiduría, la voz con un sentido común, una educación, una forma de actuar conforme tu palabra. Señor, te doy gracias por nuestras vidas. Gracias también por Mari, Señor, por Mari Díaz. Yo te pido que la sigas bendiciendo, Señor. Sigue sanando su cuerpo, Señor, enteramente, Señor. Síguela sanando, Señor. Oramos por Mari, Señor, que tú sigas obrando maravillosamente en su vida, Señor. Y también por todos nuestros amigos que nos están escuchando en el radio, nos están escuchando en diferentes lugares, en YouTube, en Facebook, Señor. También gracias, Señor, por todas las personas que están escuchando el programa. Yo te pido que les bendigas y nos ayudes a tener ese sentido común conforme tu palabra y tu bendición. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.
Gracias por acompañarnos y pues te invitamos que nos sigas a través de YouTube, también a través de Facebook como Visión 316. Estamos muy contentos de estar contigo este año y pues seguimos adelante. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día y que el Señor te acompañe. Muchísimas gracias. Bendiciones.